Nuestro cuaderno de bitácora, después de haber escuchado y haber visto la última hora desde Argentina, nos lleva a las profundidades. La noticia ha podido sorprender a muchos, pero no a alguien que está aquí, que es Fernando García Echegoyen, nuestro lobo de mar de este programa. Hace un año prácticamente lo calcó, lo clavó, hizo una descripción exacta de lo que por el momento se sabe. Es más, como es lógico y más por salir en televisión, fue criticado, alabado por muchos, pero también criticado por otros, y ahora nos hemos dado cuenta de que la profecía de Echegoyen fue exacta prácticamente. Pero a pesar de todo eso, hay muchos más misterios, muchísimos, sorprendente. Va a ser una de las historias del mar no bien aclaradas seguramente. Nos lo va a contar él directamente. Fernando, buenas noches. Iker, buenas noches. Bueno, primero, con un tema tan dramático no puedo decir eso de, bueno, qué fantástico acierto, porque a nadie le gusta acertar en esto, pero desde luego tu diagnóstico fue absolutamente certero y acabado de ocurrir. Claro, son muchos años peritando siniestros marítimos y viendo cómo se comportan los barcos en un siniestro. Y no es que te dé, digamos, más conocimientos, perdón, lo que te da es mucha capacidad de análisis. Pero no era un caso fácil, Fernando. No era un caso fácil porque tampoco se hunde todos los días un submarino y desaparece un submarino en estas circunstancias. Entonces describí lo que honestamente describimos aquí en Cuarto Milenio. Yo creía que había ocurrido y efectivamente se acaba de demostrar con el hallazgo de los restos del Ara San Juan que eso mismo que dijimos aquí fue lo que ha sucedido. ¿Qué ha podido suceder aquí, Iker? Si por un lado no tenemos restos en superficie, no se puede hablar de que haya habido una explosión interna del submarino a poca profundidad. Esos restos hubieran aflorado. Lo que ha podido ocurrir es que las baterías del submarino, de ese incendio que querían controlar, no estuviera controlado. Y se haya avivado el fuego o se haya producido una pequeña explosión que lo primero que hace es consumir todo el oxígeno dentro del submarino y la tripulación muere asfixiada casi instantáneamente. Si la tripulación muere y el submarino queda sin gobierno y además parado, evidentemente se paran los motores eléctricos por no tener batería, el submarino empieza a caer hacia el fondo. Y cuando pasa el límite, la cota de los 300 metros, lo que se llama el límite de resistencia, implosiona, es decir, el agua lo aplasta. Lo aplasta como cuando coges una lata de cerveza y igual lo destroza, lo reduce. Hay un experto de la Marina de Guerra de los Estados Unidos ya retirado, un experto en acústica, que dice que el submarino implosionó en 40 milisegundos, en menos de un segundo. Instantáneo. Los tripulantes pasaron de la vida a la muerte en menos de un segundo. Pero Fernando, como forense de las profundidades, si se puede hablar así, era un submarino desaparecido. Sí. Tú describiste cómo iba a aparecer, más o menos de qué forma, tal y como ha ocurrido. Es decir, la escena del crimen hubiera sido casi sospechoso en un crimen, ¿eh? Sí, la verdad. Sinceramente. Menos mal que está lejos, ¿sabes? Sí, de aquí de sí, España, sí, pero efectivamente. el conocimiento tuyo de tantos años te dio, vamos, la imagen clara. Pero claro, ha pasado un año. Primer misterio. Prácticamente un año después, ¡pumba!, ocurre esto. Y hay una cosa, Fernando, que a mí me deja, viendo las ruedas de prensa, las declaraciones que se han hecho. Vamos con los misterios. Primero, ¿estás de acuerdo en que esto va a ser un gran misterio del mar? Para siempre. Para siempre. ¿Y sabes de dónde parte? Hombre, aparte del hecho de que no haya habido supervivientes, porque en todos los naufragios donde no hay supervivientes llevan aparejado el misterio. Pero en este caso es la pésima gestión de la información que se está haciendo en Argentina, con todos mis respetos. No se está diciendo la verdad. Es más, yo diría que a la vista de los descubrimientos que se han hecho ahora o de lo que nos han hecho a nosotros creer que han descubierto, va a haber muchas más incógnitas de las que conocemos hasta ahora. Si te parece, podemos empezar. ¿Dónde han aparecido los restos del Ara San Juan? El Ara San Juan, esto es tremendo, lo que vas a contarlo es tremendo. El Ara San Juan ha aparecido donde tenía que estar, ni más ni menos. Donde se detectaron, ¿recuerdas aquellas dos explosiones? ¿Eso qué es? Que llamaban un fenómeno acústico anómalo, aquellas estaciones de vigilancia de explosiones nucleares. No fueron ni más ni menos que los ruidos que hizo el Ara San Juan al implotar, al implosionar. Eso se detectó y el Ara San Juan estaba, me parece que hay una diferencia de 9 o 10 millas, lo cual eso en miles de millas es absurdo, ¿no? Pero me quieres decir, Fernando, que esos sonidos que dieron la vuelta al mundo también como misteriosos tenían que ver con este acontecimiento, pero en aquel momento no se sabía. No se sabía, en aquel momento se ponía todo en tela de juicio. Yo decía, pero bueno, sí está muy claro, si es que además hay antecedentes, hay otros submarinos que han implotado, que han explosionado y está grabado el sonido, no me hay que comprobarlo. Sin embargo, no querían admitirlo. Es que llevan un año no queriendo admitir nada,
Probablemente por una cuestión política, probablemente para engañar, para ocultar la verdad a los familiares, probablemente porque el submarino tenía un mantenimiento realmente malo, probablemente porque se había hecho una obra de media vida en unas condiciones penosas. Fíjate, esa obra de media vida hay que desguazar el submarino en varios trozos y hay un sistema para hacerlo que es como una especie de cuchillas gigantes que lo cortan. No se puede tocar el barco, el casco del submarino, con un soplete porque alteran las propiedades del acero. Lo cortaron con soplete, no utilizaron esas cuchillas. Eso lo han explicado varios ingenieros navales argentinos por televisión. Había dudas de que las baterías estuviesen en buen estado. En fin, había una serie de dudas sobre el estado de mantenimiento del submarino y sobre las obras que se habían hecho, que podían dar lugar directamente a pensar que esa había sido la causa por la que el submarino se había hundido, o en aquellos momentos, más que hundido, habría que decir que había desaparecido en el Atlántico Sur. Pero vamos a ver, Fernando, declaraciones, ruedas de prensa. ¿Ese lugar donde ha aparecido el submarino se había explorado ya? Esto sí que... Eso se había explorado ya en varias ocasiones, entre otras cosas porque lógicamente allí es donde de allí partían esas explosiones. Incluso hubo un barco de guerra argentino del que parece partió el rumor de que habían oído unos golpes que fueron interpretados como clave Morse. Eso no es cierto, como vamos a ver ahora. ¿Por qué no se descubrió en aquellos momentos que el submarino en aquella zona? Probablemente porque los equipos estaban mal calibrados. Probablemente porque estaban buscando un barco entero. Aquí dijimos desde el primer momento que el submarino más probable es que hubiera implosionado, que tiene que estar destrozado en el fondo del mar como ha aparecido. De hecho, si vemos la imagen, el escáner del fondo del mar, lo que se ve es un campo de batalla, no es una estructura de un barco. Se ven trozos de barco en una extensión de unos 8.000 metros cuadrados, ¿comprendes? Probablemente esa fue la causa por la que no lo encontraron. Que en aquella época pase que no lo encontraran, pero es que ha pasado un año entero de búsqueda y no han sido capaces. Con el impacto mundial que hubo. Efectivamente. Y la necesidad de encontrar lo que había. Nos sorprende que aparezca. Esto es como cuando ha habido un cuerpo, han visto, no está, y a los 3 días está. Es que es un poco... Es muy raro. Además, Iker, que el submarino, los restos del submarino aparecen el último día de contrato de la empresa que estaba buscando el submarino. Y voy a explicar rápidamente cómo se hacen este tipo de contratos para que los amigos de Cuarto Milenio lo entiendan. Esto es una cláusula de Lloyd's de Londres que se llaman cláusulas de salvamento marítimo, no cure, no pay, en inglés. Literalmente, si no me encuentras el submarino, no te pago. Se hizo una licitación por un valor de 7,5 millones de dólares a la empresa que encontrase el submarino. 7,5 millones de dólares, que por cierto es calderilla, en este tipo de operaciones calderilla. Esta empresa decidió que iba a asumir el riesgo durante 2 meses. Y ya al primer mes de empezar la búsqueda del submarino, porque toda la Marina Argentina, la Marina Rusa, habían fracasado todos. Hacía falta la intervención de una empresa muy especializada. Ya el primer mes de empezar a buscar el submarino hubo problemas y dijeron que abandonaban la búsqueda por las presiones del gobierno argentino. El gobierno argentino les amenazó con llevarlos a tribunal por incumplimiento de contrato y siguieron. Y fíjate tú de curiosidad que el último día del contrato aparecen los restos del submarino. Puede ser, las casualidades evidentemente existen, pero yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Es decir, que tú me encuentres el submarino el último día de contrato, yo no me lo creo. ¿Por qué han podido ocultar esa información? Yo creo que el submarino lo encontraron antes, evidentemente. Antes, sí, yo creo que es muy... ¿Por qué la pudieron ocultar? Porque se lo pidieron determinados agentes del gobierno argentino, por una cuestión de marketing. Mira qué buenos somos que no hemos... Un asunto de este tipo. Claro, estas empresas de trabajo subacuático a gran profundidad trabajan a lo grande y son muchas y tienen mucha competencia para un mercado todavía realmente muy acotado, muy pequeño. No hay operaciones de este tipo para... Entonces, ¿qué hacen? Grandes operaciones de marketing. Dicen, vamos a esperar al último momento y en el último momento, ¡bum!, el bombazo. Hemos encontrado el submarino en el último momento. Eso se está barajando en Argentina, que haya podido... Dejas de piedra la cosa. Sí. Un día tenemos que hablar, Fernando, de este tipo de competencias por descubrir cosas en las aguas, que me parece un temazo sumergido, que nunca se cuenta, ¿no? Además, ahora vamos a volver a esa competencia con el tema un tema muy macabro, pero hay que por lo menos mencionar lo que es la recuperación de los cadáveres, que también están pujando por ese tema. El caso es que descubren los restos del submarino y sacan por televisión una imagen de un escáner del fondo del mar, de un sonar de barrido lateral, donde se ve que el submarino está absolutamente destrozado, roto en trocitos. Dan en Argentina una rueda de prensa y entonces el speaker de la Armada Argentina dice que efectivamente el submarino ha implotado, ha implosionado, ha resultado explotado, aplastado por la presión.
pero que el casco resistente, los submarinos tienen dentro una cosa, un habitáculo que es el casco resistente, que es de verdad donde va todos los sistemas de control, de torpedo, etcétera, y la tripulación, y luego un casco exterior que es lo que vemos, es lo negro que vemos. Bien, pues este señor dice que el casco resistente está entero en el fondo del mar. Y dice que es una sección de 25 a 30 metros. Dicen que se coge antes a un mentiroso que a un cojo, ¿no? El casco del submarino medía, el casco resistente medía casi 48 metros, o sea que nos están faltando, en el mejor de los casos, 18 metros de submarino. El casco resistente está en una sola pieza, pero sí deformado y abollado hacia el interior, producto de la presión externa de la columna hidrostática a 900 metros, que lo que hace la presión externa del mar es abollar hacia adentro el casco resistente. Por otro lado, toman la empresa que ha descubierto los restos de Ara San Juan, que me vas a permitir que no menciono el nombre porque no me da la gana de hacerle publicidad, porque prefiero dejar las cosas como están. Han hecho 67.000 fotografías de los restos del submarino. Esto es curioso, sí. 67.000, Iker. Nos han al milímetro, 3. ¿no? Sí. Y habrá fotos muy cercanas, me imagino. Habrá fotos de todo, tienen que estar fotografiadas. Habrá fotos que incluso no queramos ver, o sea, puede que haya fotos terroríficas. Nos han enseñado 3 fotos. ¿Por qué solo 3? En el mundo de las redes sociales, y ¿cómo es posible, curioso, Fernando, que se mantenga el secreto sobre eso, ¿no? Claro, los argentinos, el gobierno argentino y tal, dicen, no, es que está subyúdice. Digo, sí, mire, subyúdice estaba en los atentados del 11S, del 11M, cualquier accidente aéreo, y vemos miles de imágenes. ¿Por qué esconden ustedes 67.000 imágenes? ¿Qué es lo que no quieren que veamos? Eso es. ¿Qué es lo que no quieren que veamos en el casco? Esas imágenes, esas 66.997 imágenes, darían claves que para un experto como tú serían casi como la resolución de este puzzle. Por supuesto, por supuesto. Ahí puede haber imágenes que nos pueden decir cómo, cuándo, cuánto, por qué, todo, pero no nos las enseñan. El casco resistente, miren ustedes el casco resistente, y nos enseñan la proa, que es lo más reconocible porque están los tubos lanzatorpedos, que por cierto están partidos, ¿no? Están los 6 tubos lanzatorpedos y están las tuberías del sistema de disparo de los tubos lanzatorpedos. Pero ya está, no nos enseñan más del casco. Pero tú con lo poco que hay, Fernando, puedes hacer incluso una recreación, que ese es tu valor, ¿no? Como gran profesional, de lo que pudo pasar, y con una mínima foto de nada, que es una especie de pequeña hélice, o sea, de una hélice, que yo ahí no veo lo que verán ustedes también, ¿no? Tú ves otra historia. Claro. Yo veo, si lo que está diciendo Balbi, el speaker de la Armada Argentina, es cierto de que el casco está entero, es porque se le cayó la hélice y le entró agua. Porque si el casco hubiese seguido bajando, el casco resistente, sin agua dentro, hubiese también resultado aplastado. Nos enseñan la imagen de la vela del submarino. La vela es la torre que está tumbada en el fondo del mar, se le ve incluso en uno de los planos un alerón, ¿no? Y nos enseñan la foto de... La vela es absolutamente, eso es algo, un postizo, por decirlo así, no tiene ningún tipo de relevancia. Y nos enseñan la proa del casco resistente, que es lo que menos se va a deformar. Pero no nos enseñan, según tú, Fernando, lo mollar, ¿no? Lo importante. No, mire usted que el casco está hecho por... A verlo, enséñamelo. Porque además me dice usted que solo hay 30 metros de casco cuando ese casco medía 47 metros. Enséñeme qué nos está faltando ahí. ¿Qué nos está faltando? Evidentemente se está ocultando información, y que nos dejen de historias de que está subyúdice, porque todos hemos visto, por desgracia, accidentes de tráfico, accidentes aéreos, atentados. ¿Por qué está? Tú me decías, Fernando, viendo la crónica desde Argentina, que esto va a ser un misterio, pero también va a ser un ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas en el ámbito de lo marino, ¿no? Y de cómo no hay que gestionar la información. Hay ingenieros navales argentinos saliendo continuamente. Yo estoy todo el santo día mirando medios de comunicación argentinos, viendo ingenieros navales argentinos, peritos navales, marinos, y todo dice lo mismo, que el mantenimiento que tuvo ese barco, el submarino, y sobre todo la reparación que se llama de media vida, fue una reparación realmente infecta. El barco tenía que haber sido cortado con una herramienta especial y fue cortado con soplete. Eso es un disparate porque altera las condiciones, las características del acero con que fue construido el submarino. A lo mejor no nos quieren enseñar el casco resistente porque está partido por una de esas soldaduras mal hechas o mal cortadas. A lo mejor no nos lo enseñan por eso. A lo mejor no nos lo enseñan porque haya otras cosas que evidentemente no quieren que veamos. Igual la semana que viene pues publican 2000 fotos, pero vamos, hasta ahora no nos han enseñado absolutamente nada. Lo que nos han enseñado nos dice algo, pero muy poco en relación con lo que de verdad ha pasado. Luego hay otra cosa, Iker, el no enseñarnos el casco
implica siempre que vamos a tener una duda sobre el estado de ese casco resistente. Yo mantengo la hipótesis de que es imposible reflotar el Ara San Juan. ¿Por qué? Porque nunca se ha hecho antes. Es decir, ni el Kursk ni otro tipo de reflotaciones tienen nada que ver con esto. Pero está diciendo que sí, que van a intentar recuperar los cadáveres. Es imposible. Ni los ¿Y qué hay ahí? ¿Por qué? ¿Eso es también otra campaña de marketing o de qué? No lo sé, no sé por qué. El marketing, pero eso es de cara a las compañías, a las empresas de salvamento que hablamos con ellos. Con respecto al gobierno argentino, si ese casco está tan mal como dice el gobierno argentino, en el momento en que lo dicen del fondo del mar, lo más probable es que se parta. Si se parte, se va a ir todo lo que hay dentro, si es que no se ha ido ya, ¿eh? Y ahora, por parte de las empresas de salvamento, hay una especie de guerra. Smith, que es una de las mayores y más prestigiosas empresas, yo he trabajado con ellos en alguna ocasión, empresas de salvamento, no se atreven a decir que son capaces de reflotar el Ara San Juan. Fíjate lo que estoy diciendo, estamos hablando de una operación de decenas de millones de euros, o sea, de una operación carísima que nunca se ha hecho y sobre todo muy incierta por el peligro de que al izar ese casco se parta y lo que hay dentro del submarino, es decir, los cuerpos, que es el objeto de la discordia, porque lógicamente a los familiares... El objeto emotivo también. Efectivamente, a los familiares del submarino les da igual, lo que quieren es recuperar a sus dedos y en todo caso a intentar averiguar lo que sucedió. Lo que pasa es que lo que sucedió se puede averiguar observando bien esas 67.000 fotografías. Sí, como un CSI, ¿no? Viendo esas fotos, uno hace el diagnóstico. Efectivamente. Fernando, en un minuto, y tú eres capaz, ¿qué pasó entonces para quien no...? En tu opinión, ¿qué pasó en ese momento de autos, en ese instante de que todo empezó a ir mal dentro del Ara San Juan? Había una válvula que manejaba el snorkel. El snorkel, ya lo explicamos en su día, es un tubo por el que entra aire para que se puedan arrancar los motores diésel debajo del agua. Esa válvula falló. Yo entiendo que es un fallo mecánico porque han intentado responsabilizar a la tripulación, no te lo pierdas con los 44 muertos. El agua entró, al principio se pudo controlar la entrada de agua y el cortocircuito que ocasionó las baterías cuando le cayó agua. Se produjo un segundo cortocircuito, esta vez con una explosión, se desprendió una cantidad ingente de hidrógeno que pudo provocar otra explosión que dejó sin oxígeno a toda la tripulación y la mató. Y el Ara San Juan... Instantáneo, ¿no? La muerte fue instantánea. Que, en fin, dentro de la tragedia, claro, los familiares saben que fue una cosa inmediata, efectivamente, ¿no? Fue una cosa inmediata. Ellos no se enteraron de lo que estaba pasando. Yo me imagino que estarían luchando contra el fuego. Pero esa explosión los mató a todos y el Ara San Juan quedó sin gobierno, sin nadie que lo tripulara en el fondo, debajo del agua, y empezó a caer hacia el fondo. Cuando pasó la cota de los 500 metros, implosionó. El casco externo reventó en 1000 pedazos, que es el campo de restos inmenso que era en el fondo del mar. Y el casco... resistente, fue cayendo probablemente se partió, yo estoy convencido que se ha partido, por eso no nos lo quieren enseñar entero y quedó en el fondo tal y como hoy en día lo hemos visto.